Bien, antes de ir a la palabra de Dios en esta mañana, les invito a que oremos. Padre Santo, te damos gracias, bendito Rey y Señor, por este privilegio que nos concede, Señor, de estar aquí. Muchos quisieran, Señor, poder tener un lugar donde congregarse en este momento. Otros quisieran tener la libertad. Otros quisieran tener por lo menos una Biblia en sus manos, Señor. Y tú, Señor, nos has dado todos estos privilegios, Señor, para que los disfrutemos, Señor, pero también nos demandarás, Señor, por cada una de estas cosas. Permítenos ser diligentes, Señor, en escuchar tu palabra con atención y estar prestos, Señor, a ponerla por obra, a obedecerla, Señor. Te ruego, Señor, que en esta mañana tú nos des instrucción por medio de ella, que hables a nosotros, Señor, porque creemos, Señor, que tu palabra es la que es poderosa para transformar y cambiar nuestras vidas, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, bendito Dios, confiamos en ti, esperamos la dirección de tu Santo Espíritu, Señor, y que alumbre nuestro entendimiento para que te demos a ti la gloria, Señor, para que te glorifiquemos a ti, porque ese es el propósito en todo lo que hacemos, Señor, glorificarte y darte a ti la honra, porque tú te lo mereces. Señor, muchas gracias. Gracias por esta palabra, gracias por este día, gracias por nuestras vidas y gracias por todo lo que estás haciendo, Señor. Seamos infinitamente agradecidos contigo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, les invito a que abran sus Biblias conmigo en Evangelio según Juan, capítulo 20. Versículo 14. Cuando lo tenga, diga amén. Amén. Vamos a darle observación a la palabra del Señor. Evangelio según Juan, capítulo 20, versículo 14. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde le has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Amén. Estamos en el contexto de la resurrección de nuestro Señor. Observábamos quiénes fueron los dos discípulos que hablábamos o veíamos que corrieron al sepulcro cuando escucharon la noticia de María. Pedro y Juan. ¿Quién llegó primero? Juan. Llegó primero al sepulcro, se detuvo en la entrada, seguramente esperando a que llegara Pedro, y en el momento en que llega Pedro, él sí pasa derecho de una vez hacia la parte interna del sepulcro. ¿Y qué encuentran allí? ¿Qué observaron en ese lugar? Los lienzos y el sudario, aparte, ordenado. Entonces decíamos que ante esa escena
no se podía considerar que el cuerpo del Señor hubiese sido hurtado. Un ladrón no se iba a poner a dejar todo meticulosamente ordenado. Ellos, al ver esto, se marchan, se retiran del sepulcro. ¿Y quién queda allí? ¿Quién se quedó allí llorando? María Magdalena. Y en ese contexto es que estamos. Entonces María estaba allí llorando en el sepulcro y de pronto veíamos que observa hacia la parte interna y allí ve a dos ángeles. Dos ángeles. Ellos le preguntaron: ¿por qué lloras? Y ella seguía insistiendo en que se habían llevado el cuerpo de su Señor y que no sabía dónde le habían puesto. Entonces aquí, como acabamos de ver en versículo 14, cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Luego de responder a los ángeles por qué lloraba, de repente María Magdalena se da cuenta que alguien estaba detrás de ella y giró para ver, se volvió. Pero sus ojos, ¿cómo estaban? ¿Qué estaba haciendo? Llorando. Siempre que hablamos de la Magdalena decimos que está llorando, ¿no? Seguramente por esto no tuvo una visión clara de quién era la persona que estaba detrás de ella. Contempló a alguien sin saber que se trataba de Jesús. Mientras ella lamentaba pensando que habían robado el cuerpo de su Señor, Él estaba de pie justo detrás de ella. Y esta escena nos recuerda la experiencia de muchos cristianos, muchos que se están lamentando constantemente sin recibir consuelo, cuando en realidad Cristo está junto a ellos. ¿Cuántas veces creemos que estamos solos, desconfiamos del Señor, pensamos que las cosas andan mal? Y sin embargo, el Señor está ahí. Él está ahí y está obrando todo para su propósito y en su soberana voluntad. Sin embargo, muchos están ahí tristes, lamentando, como María, llorando, y no ven a Cristo por ninguna parte. ¿Cuántos están tratando de buscar al Señor desesperada y angustiosamente, sin percatarse que Él está ahí? Tal vez por su visión borrosa no contempló al Señor, no le pudo ver claramente, o seguramente porque el aspecto físico del Señor no era exactamente el mismo que tenía antes de morir. ¿Y por qué digo esto? ¿Cómo sería el aspecto físico de nuestro Señor después de la resurrección? Pues aunque era la misma persona, pero pienso que debió cambiar en algunas cosas. Porque si miramos los evangelios encontraremos que nuestro Señor, después de resucitado, Él llegaba a un lugar y entraba a ese sitio estando la puerta cerrada. Entonces, ¿qué clase de cuerpo era este? Algo un poco difícil de entender para nosotros. La otra posibilidad es que sus ojos fuesen velados, como le ocurrió a los discípulos que iban en el camino a Emaús. ¿Recuerdan la historia? ¿Qué pasó con estos hombres? ¿Cómo iban? ¿Contentos? Iban tristes. ¿Por qué? Porque Jesús había muerto.
iban allí en el camino de Emaús y de pronto el Señor se les acerca y empieza a hablar con ellos, y ellos no se percatan que están hablando con Cristo. Y le dicen: ¿cómo así? ¿Eres tú el único forastero que no se ha enterado que mataron a Jesús de Nazaret, varón poderoso en obras? Y siguieron ahí caminando y hablando hasta que llegan a un punto en donde nuestro Señor les muestra que es Él. Y esto es parecido a lo que nos enseña el pasaje que estamos observando. A veces creemos que Cristo no está, y vamos lamentando y llorando por el camino de la vida, pero Cristo va con nosotros. Su presencia está a nuestro lado. Él no se olvida de nosotros, no nos dejará solos. Independientemente de cómo haya sido y de las razones por las que creamos o pensemos que María no reconocía a Jesús, debemos siempre confiar en que Él va con nosotros y que sus planes son mejores que los nuestros. Si entendemos esto de todo corazón, seguramente nos evitemos innecesariamente muchas lágrimas y muchas angustias. Cuando Cristo es por nosotros, y si Cristo está con nosotros, como dice el apóstol, ¿quién contra nosotros? Somos más que vencedores en Él, porque Él es nuestra victoria. Seguramente nos sucederá como a María. Habrá muchas razones para dudar o para no reconocer que se trata de Jesús. Habrá muchas cosas que nos obstaculicen mirarle por la fe y reconocerle. No obstante, continuaremos con nuestra mirada espiritual fija en Él, como dice el autor de la epístola a los Hebreos: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Debemos aprender de Moisés, allí en capítulo 11 del mismo libro, que dice la Escritura que se sostenía como viendo al invisible. Versículo 15. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. La primera pregunta de Jesús a María fue exactamente la misma que le habían hecho los ángeles: mujer, ¿por qué lloras? Y al hablarle de esta forma, ¿qué le está dando a entender nuestro Señor? ¿Qué le está diciendo con esta pregunta? ¿Solamente quería saber el Señor por qué estaba llorando, porque no lo sabía? ¿Será que Jesús le está preguntando para informarse? Él lo sabe todo. Entonces, ¿por qué le está preguntando? Es como si le dijera: ¿acaso estás completamente segura que es correcto llorar ante este sepulcro vacío en lugar de regocijarte por ello? Y la segunda pregunta que le hace es más incisiva aún: ¿a quién buscáis? ¿Qué estaba buscando ella? ¿Una persona viva o un cuerpo muerto e inerte? Un cuerpo. Y al decirle ¿a quién buscáis?, le está diciendo o la está incitando a la verdad de lo ocurrido. Nuestro Señor la quiere llevar a mostrarle que Él está vivo. ¿Por qué buscas entre los muertos a aquel que vive por los siglos? Ambas preguntas son un reproche tácito a esta mujer, y por fiel que ella fuese, había olvidado por completo la enseñanza de su maestro. Así que estas preguntas tenían el propósito de hacerle recordar las cosas que a menudo
había oído de él. Como ya lo dije, obviamente Cristo sabía por qué lloraba y sabía también a quién buscaba. Él lo sabe todo. No tenía la menor necesidad de preguntárselo. Así que por información no fue, sino más bien para provecho de ella. Sin embargo, el dolor excesivo tiene efectos en la mente y la memoria. En ese momento, ¿qué era lo único que pasaba por la cabeza de María? ¿Qué era lo único? La hemos visto ya repetir en el contexto varias veces lo mismo. ¿Qué era lo que ella decía? ¿Qué era lo que pensaba? Que alguien se había llevado a su Señor, que alguien se había robado el cuerpo. Todos sus pensamientos giraban en torno a eso. ¿Y cuántas veces nos embotamos en un solo problema y olvidamos por completo las enseñanzas y las promesas de Cristo? ¿Nos ocurre? Muchísimas veces. ¿Y por qué digo que nos embotamos? Porque estamos ahí metidos y parece como que no pudiésemos salir. No vemos al Señor por ninguna parte y parece como si el problema fuese más grande que Él. Al igual que María, solo consideramos nuestro parecer y desatendemos el consejo y la voz de Dios. Martin Lloyd-Jones dijo algo interesante, y es: aunque afirmamos creer toda la Escritura, porque lo decimos, ¿no? Toda la Escritura es inspirada por Dios y lo afirmamos. En la práctica negamos gran parte de ella al ignorarla. Y decimos, sí, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y si sabemos que toda la Escritura es inspirada por Dios, entonces ¿por qué no la creemos completamente toda? ¿Y por qué dudamos de ella? Ella pensó que se trataba de ¿quién? ¿Quién dice ahí? ¿A quién menciona? ¿Alguien sabe qué es eso? No, no es el sepulturero. El que cuidaba el huerto, el jardinero. El jardinero. Lógicamente supuso que un hombre en el huerto a esa hora debía ser el jardinero, el cuidador del huerto. Si probablemente había vigilado el huerto durante toda la noche, quizás supiera el paradero del cuerpo de su maestro, o hasta fuese el responsable de su desaparición. Note que ella le pregunta, le dice, bueno, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Si eres la persona que se ha llevado a mi maestro, dime dónde le has puesto y yo me lo llevaré. Nuevamente vemos a esta mujer pensando en Jesús muerto y obsesionada por recuperar el cadáver. Por otra parte, en medio de su dolor angustioso, tampoco calcula la dificultad de lo que está diciendo. ¿Sería posible que una mujer sola cargase con un cuerpo de un hombre muerto? Seguramente ella sola no lo podría hacer. Entonces no estaba midiendo lo que estaba diciendo, no estaba pensando en lo que hablaba. Yo lo llevaré demuestra que habló de forma apresurada e impulsiva, sin pensar en lo que estaba diciendo. Sin embargo, el corazón de esta mujer estaba tan lleno de Cristo que no oía ni veía nada que no fuese Él. Si de verdad le amamos,
Si de verdad amamos al Señor, solamente existe Él. Solo está Él. Y aunque no le mencionemos, solo su presencia nos dará descanso. Cuando Cristo está en nuestro corazón, cuando Cristo habita en nosotros, nada más logrará satisfacernos como Él lo hace. Y podremos buscar muchas cosas, pero nada en este mundo nos dará la satisfacción que Cristo puede dar. María estaba obsesionada con encontrar al Señor, porque le amaba y porque deseaba honrarlo. Versículo 16. Jesús le dijo, María, volviéndose ella, le dijo, Raboní, que quiere decir maestro. En este versículo se relata la forma en que nuestro Señor finalmente se revela a su fiel discípula. A pesar de su incapacidad en entender la gran verdad de la resurrección, había dejado claro que nadie le amaba tanto y se aferraba a Él tan tenazmente como ella. Así que tuvo su recompensa. Una sola palabra bastó para que abriera los ojos y para que se percatara del gran hecho que su Salvador no estaba muerto, sino vivo. Y al hablarle con voz familiar, el Señor le dice, María. Interesante. El Señor la llama por su nombre propio. María. ¿Cuántas veces seguramente ella había escuchado de labios del Señor pronunciar su nombre? Seguramente muchas veces. Y esa palabra fue como un resorte en su interior que abrió sus ojos y su entendimiento en ese momento. Comprendió que se trataba de su Señor. Ahora, ¿cuál sería en ese momento lo que esta mujer siente? Estaba triste, estaba angustiada, estaba llorando, preocupada. Y ahora que escucha de los labios de Cristo decir su nombre, ¿qué sentiría? Alegría. En un instante todo fue transformado, todo fue cambiado. Pasó de la tristeza al gozo y del llanto a la alegría. Esa palabra fue la revelación gloriosa de la presencia del Cristo resucitado. Y aquí vemos que el pastor está llamando a su oveja y la llama por nombre propio, María. Y ella reconoce su voz y responde con inmenso gozo. A veces cantamos, Señor, tú me llamas por mi nombre. ¿Y será que sí hemos escuchado la voz del pastor cada uno de nosotros? Hemos escuchado directamente la voz del pastor diciendo Samuel, Victoria, Freddy. ¿Sí? ¿Los hemos escuchado? Luis, Esaú. Hemos escuchado la voz del Señor, Nelson, diciéndonos, te estoy llamando a ti. ¿Respondemos a ese llamado? ¿Respondemos a ese llamado? Solo fue capaz de expresar una palabra cargada de emoción. Cuando escucha esa palabra María, ¿qué dice esta mujer? Raboní, mi gran maestro, mi rabino o mi amo. Y este título era comúnmente empleado para los maestros en su día.
Seguramente era la forma en que ella acostumbraba a dirigirse a Él. Y sin embargo, Cristo es más que un maestro. ¿Qué es Cristo resucitado para nosotros? ¿Quién es? Nuestro Señor y Salvador. Cuando decimos que Cristo es nuestro Señor, ¿qué estamos diciendo? Al decir que Cristo es nuestro Señor, ¿qué estamos afirmando? Si yo digo que Cristo es mi Señor, ¿qué estoy afirmando con esa frase? Dueño, amo, que mi vida es de Él, que todo mi ser le pertenece y que no soy yo, sino que todo es Él, por lo cual le debo obediencia, fidelidad, fe, amor, todo lo que tenga. Al decir que Cristo es mi Señor, eso estamos diciendo. Eso, es algo que implica bastante. Ahora, si decimos que es nuestro Salvador, al decir que es nuestro Salvador, ¿qué estamos recordando? Sí, que pagó por nuestra deuda, que nos rescató de la condenación y del infierno eterno, que nos salvó cuando nosotros no podíamos hacer nada, que es nuestro Redentor y que sin Él estamos perdidos. Entonces, más que un maestro, Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador. En resumen, María consideraba que hablaba con el jardinero, de modo que le dio la espalda. Al pensar que era el hortelano, parece que nuevamente se volvió a girar. Ya se había girado y vio a alguien, pero no reconoció ni entendió que era Jesús. Se gira nuevamente pensando que hablaba con el hortelano, con el jardinero, y al darse cuenta que le llaman por su nombre propio, entonces nuevamente se gira y se da cuenta que es Jesucristo, Raboní, maestro, mi gran maestro. ¿Es Jesús tu maestro? ¿Es Jesús tu Señor? ¿Y tu Salvador? En ese instante todas sus dudas fueron disipadas. Las lágrimas y la tristeza que habían consumido su existencia desaparecieron. Estaba frente a frente con la más grande señal de los siglos. El Señor vencedor, victorioso, triunfante de la tumba. Entonces todo el amor, la fe y el gozo fueron volcados en la palabra Raboní. La limitada compasión de nuestro Señor hacia su pueblo creyente queda manifiesto en este texto. Cristo puede compadecerse de todas nuestras debilidades. Él sabe lo frágiles que somos y cómo un dolor excesivo puede llegar a afectarnos. Él puede pasar por alto nuestra ignorancia y lentitud de entendimiento. Su forma de tratar a María Magdalena cuando se reveló a ella lo demuestra claramente. No la recriminó, no la regañó por olvidar sus repetidas declaraciones. Pues seguramente si nosotros hubiésemos estado ahí, hubiésemos dicho, pero María, ¿qué pasó? ¿Cuántas veces te lo dije? ¿Por qué no te acuerdas? ¿Qué haces aquí llorando en el sepulcro cuando yo te dije que iba a resucitar? Pero nuestro Señor la trató con gran compasión y bondad. Así que se manifestó a ella, transformando su llanto en alegría y toda su tristeza en gozo. Siempre que hablamos de María Magdalena, la asociamos con el llanto y con el quebrantamiento, como ya lo dije.
Incluso cuando vemos por ahí a una mujer llorando, le decimos, ya, calle, que parece una Magdalena. Pero aquí vemos a una mujer completamente gozosa, dichosa, bienaventurada, muy feliz por la revelación que acaba de tener. Versículo 17. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Es posible imaginar la sorpresa y el repentino paso de un gran dolor a un gran gozo. En su arranque desbordado de felicidad, María se comportó como la mujer que era. Entonces se extralimitó en sus demostraciones de afecto. Por lo tanto, nuestro Señor pone freno a su acción diciéndole, no me toques. O como dicen otras versiones, no te agarres de mí. No te sostengas de mí, no continúes agarrándome, deja de tocarme. Parece ser que en su explosión de sentimientos, ¿qué hace María? Lo cogía, pero era como para no dejarlo ir. O sea, lo estaba agarrando de una manera, ¿sí? Que el Señor le dice, ya, suéltame. Para con la acción que has comenzado. Ella se estaba comportando como alguien que dependía completamente de la presencia física de su Señor. Estaba dando demasiada importancia a la presencia del Señor y estaba olvidando que Él, además de hombre, es Dios. Estaba dando mucha importancia a su humanidad, pero estaba olvidando su divinidad. De ahí que se ganara el delicado reproche de nuestro Señor. No es necesario que hagas semejantes demostraciones de afecto, María. No ascenderé a mi Padre hasta dentro de 40 días. Tu deber ahora no es quedarte aquí, a mis pies, sino comunicar a mis hermanos la noticia de mi resurrección. No debemos pensar que al decir no me toques, nuestro Señor se refiriese a que tocar su cuerpo resucitado fuese algo erróneo o pecaminoso. Ya veremos que otras mujeres, más adelante el Señor les permite tocarle, aún al mismo discípulo Tomás. ¿Recuerdan? Pon tu dedo y mira, toca. Entonces no es que tuviese nada de malo ni de pecaminoso tocar al Señor, sino lo que pasa es que al decirle no me toques, nuestro Señor le está diciendo no te aferres tanto a mi presencia física. Igual yo voy a partir a la presencia de mi Padre, pero en este momento es más importante que vayas y comuniques a mis hermanos lo que has visto. Ve y dales este mensaje. Ahora, ¿qué querría decir nuestro Señor cuando dice, porque aún no he subido a mi Padre? ¿A qué se refiere con eso? No me toques, porque aún no he subido a mi Padre. ¿De qué estaba hablando? De su ascensión. ¿Y por qué era importante la ascensión de nuestro Señor? Si el Señor hubiese resucitado y se hubiese quedado viviendo aquí en la tierra, ¿qué sentido habría tenido la resurrección? Ninguno. Pero ¿por qué es importante el hecho de que haya subido a la gloria, se haya sentado a la diestra de la majestad en las alturas? Pero
ahí, ¿qué está haciendo Cristo? Si el Señor no hubiese ido a la presencia del Padre, no tendríamos a un abogado, a un mediador, a un representante, a alguien que apelase por nuestra causa. Entonces se dan cuenta de lo importante que era el asunto de la ascensión. María seguramente pensó que el Señor se quedaría con ella dándole explicaciones. Lo que le faltó fue decir como Pedro cuando: Señor, hacemos una enramada para que nos quedemos aquí. Y el Señor le dice: no. En este momento lo importante es ir a comunicar esta noticia a mis hermanos. Ve y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. En otras palabras le dice: no te comportes como si desearas retenerme aquí, sin volver a separarnos. No pienses que seguiremos hablando como antes lo hacíamos, pues estoy a punto de partir y de regresar a mi Padre. ¿Y cuántos cristianos son demasiado propensos a cometer el mismo error que María comete? No, la presencia de Cristo. Sí. Queremos alabar al Señor, pero necesitamos la foto. Necesitamos ver una imagen. Queremos tener fe, pero sin embargo seguimos diciendo que Cristo se convierte en pan cuando celebramos la cena. Bueno, lo que los católicos llaman la transubstanciación. Y eso es lo mismo, aferrarse demasiado a la presencia corporal de Cristo. ¿Será que el Señor desea esto de nosotros ahora? ¿Qué quiere Él que nosotros hagamos? Que creamos ¿cómo? ¿Por la fe? Por la fe, así es. Que nos acerquemos a Él por medio de la fe. Su presencia corporal en este momento para nosotros digamos que es importante, porque sabemos que el Señor un día regresará nuevamente. Es muy importante, pero no es la base de nuestra fe. Nosotros no le hemos visto y sin embargo creemos y confiamos en Él. Y esto es fe. Ese es el contacto que Dios quiere de nosotros. Ahora miren que nuestro Señor no le pide a María que vaya y hable sobre la resurrección. ¿Qué le dice? ¿Cuál es el pedido que le hace? Ve y diles ¿qué? A mis hermanos: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Cómo se encontraban sus hermanos en ese momento? ¿A quiénes se refería? A los discípulos. ¿Cómo estaban ellos? Dispersos. ¿Qué habían hecho apenas unos días atrás? Volver atrás, se apartaron del Señor, le dejaron solo, le abandonaron. Pero sin embargo, a pesar de todas esas debilidades e imperfecciones de estos hombres, nuestro Señor les dice: mis hermanos. Ve y dile a mis hermanos, y los trata con cariño. Es la primera vez que Cristo llama hermanos a sus discípulos. Y el mensaje que le pide a María es que les diga que sube a su Padre y también al de ellos. Es decir, que el Dios del Señor Jesucristo sería el Dios de los discípulos y el Padre de nuestro Señor sería el Padre de los discípulos. ¿Qué hubiésemos dicho nosotros si hubiésemos tenido que darle la razón a unos hombres que nos han traicionado y nos han fallado? ¿Cómo les habríamos mandado a decir? Seguramente hubiésemos dicho: dile a esos faltones, a esos fariseos. Pero sin embargo nuestro Señor no lo hace. Les
dice: ve y dile a mis hermanos. Él es misericordioso y habla como si todo estuviese olvidado y perdonado. El Señor es perdonador también. ¿Qué estaba haciendo? Juntando nuevamente a su pequeño rebaño para sanar las heridas, restaurarles e infundirles valor. Ahora, dejamos este pasaje con la idea de que Jesucristo es el mismo, dice la Biblia, ¿cuándo? Ayer, hoy y por los siglos. Tal como trató a sus equivocados y acobardados discípulos la mañana de su resurrección, tratará con todos aquellos que crean en Él y le amen, trayendo de vuelta a los extraviados y levantando a los caídos. Ahora, por nuestra parte, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué debía hacer María? Obedecer. ¿Y qué más? Contar la razón que el Señor le da, ir a decirla. ¿Tendremos nosotros una comisión parecida? ¿Qué debemos contar? Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Lo estamos haciendo? Es un mandato, no es una opción. Si quiero, si puedo, si me queda tiempo. No, es un mandato del Señor: ir y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Lo estamos haciendo? ¿Estamos compartiendo el mensaje de Cristo? ¿Estamos compartiendo al mundo necesitado que Jesucristo ha resucitado, que ha muerto, y no solamente esto, sino que ha subido a la diestra del Padre y que pronto volverá? Ser voceros de Cristo y de lo que Cristo ha hecho y ha conseguido por nosotros. Ese es nuestro deber ahora. Mientras más conocemos a Dios, más vamos a querer darlo a conocer al mundo. Si usted conoce a Dios, si usted le ha conocido en su vida, si Dios ha hecho algo por usted, usted sentirá ese deseo y esa necesidad de darlo a conocer también a otros. Entonces, el hecho de que el Señor subiese a la presencia del Padre nos diría que Él allí sería nuestro precursor, nuestro abogado, nuestro sumo sacerdote, nuestro representante y nuestro gran mediador. Convenía que el Señor subiese al Padre. Como ya lo dije, si el Señor no lo hubiese hecho, su resurrección hubiese servido de poco. Pero allí, estando ante la presencia de Dios, tenemos a un abogado, tenemos a un defensor, tenemos a alguien que nos representa y que aboga por nuestra causa. Pablo dice, respondiendo a la pregunta: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas el que también resucitó, al que además, está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Así que la muerte, la resurrección, la ascensión e intercesión de Cristo son 4 grandes hechos que no se deben separar nunca. No debemos hablar solamente de la muerte del Señor, aunque es importante, ya lo hemos hecho y hemos entrado en detalles al estudiar este Evangelio.
hemos hablado de su sepultura, ahora vemos su resurrección. Más adelante nos hablará la palabra de su ascensión y también de su regreso a la tierra, de su segunda venida. Y estas son cosas que debemos enseñarlas porque así están en la palabra de Dios. No debemos separar estas doctrinas. Bien, mis hermanos, vamos a darle gracias al Señor por esta palabra. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, porque por tu muerte, Señor, nosotros tenemos vida. Tú venciste, Señor, para que nosotros en ti seamos más que vencedores. Tú pagaste, Señor, el precio que nosotros nunca podríamos haber pagado. Y gracias, Señor, porque vives y vives para siempre. Eres las primicias de la resurrección. Y, Señor, sabemos que un día tú nos levantarás de la tumba, si permites, Señor, que vayamos a ella, y que nuestros cuerpos, Señor, serán transformados en incorrupción, en inmortalidad y en gloria. Tendremos cuerpos a la semejanza del cuerpo tuyo, Señor, cuerpos glorificados, y estaremos contigo, Señor. Y creemos, Señor, que todo esto tú lo harás, porque tienes el poder para hacerlo, así como tuviste el poder, Señor, para dejar esa tumba, para vencer la muerte y para levantarte, Señor. Muchas gracias, Señor, porque ahora tú pides de nosotros lo mismo que le pediste a María, Señor, que seamos tus testigos, que llevemos tu palabra, que anunciemos el Evangelio, Señor. Tú dices, Señor, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Señor, permítenos empezar por nuestro barrio, por nuestros vecinos, por nuestras familias. Dar este precioso mensaje, Señor, esas buenas nuevas de salvación a las personas cercanas, Señor, luego ir llevándolas, Señor, más lejos. Y si está en tu propósito, Señor, sabemos que así es, llevarnos un día a lo último de la tierra, Señor, llevarnos a otros países, llevarnos a otras partes, Señor, a comunicar este mensaje, Señor, que sea según tu voluntad y para la gloria de tu santo nombre. Señor, muchas gracias. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho. Gracias por lo que has conseguido por nosotros. Y continuamos anunciándolo en esta mañana, Señor, al celebrar y conmemorar esta mesa, Señor.